¿Qué tal? Mi nombre es Ángel, soy del FEP, la actual presidencia del Centro de Estudiantes, estudiante de Relaciones Laborales, y en esta ocasión vamos a estar presentando la segunda parte del texto Sociedad y Estado de Federico I. Agresti. El texto en cuestión habla de diferentes hechos históricos que se van relatando en un determinado orden y organizados de una determinada manera. En esta ocasión vamos a hablar de la globalización, sus conceptos, de qué se trata, a qué se refiere, cómo se la estudia, cómo se la observa y cómo se la analiza. Vamos a utilizar una diapositiva para ir explicando poco a poco las distintas facetas del texto y la idea, sobre todas las cosas, es aclarar dudas de cualquier índole que tengan que ver con lo que abordamos en el texto. Bien, vamos a arrancar con la diapositiva. En primera instancia, la diapositiva la vamos a dividir a raíz de los distintos subtítulos que aparecen en el texto como para poder ir identificando de qué tema estamos hablando. En primera instancia, el texto nos introduce al concepto de globalización, a aquellos conceptos importantes y claves a destacar. Como vemos ahí abajo, aparecen las organizaciones y empresas de alcance mundial, la velocidad en las telecomunicaciones y China como taller del mundo. Cuando nos referimos a organizaciones y empresas de alcance mundial, lo vamos a ver alrededor de todo el texto, hacemos hincapié en aquellas empresas que cumplen una función en un determinado país, pero que su modo de producción depende de otros países. Esto es una aproximación al concepto de globalización entendiendo a un mundo global, donde las cosas no solo se resuelven en un solo lugar. Después tenemos la velocidad en las telecomunicaciones, el poder mandar mensajes de un lugar a otro, conectarnos de un lugar a otro en cuestión de segundos y sin importar en dónde estemos, tiene que ver con una cuestión de globalización. La globalización va a apuntar hacia una idea de que todo transcurre también al mismo tiempo y estas son cuestiones que las vamos a ver más adelante. Después tenemos el ejemplo de China como taller del mundo. Hoy en día es parte de nuestra vida cotidiana, todos los productos, todas las cuestiones que nosotros tenemos en nuestra casa y en nuestra vida cotidiana suelen tener el etiquetado Made in China. En China se produce la mayor cantidad de productos de consumo masivo que tenemos en nuestra realidad y eso es parte también de un acercamiento al concepto de globalización. Vamos con el siguiente subtítulo, aproximaciones al concepto de globalización. Y acá vamos a ver cómo las ciencias sociales estudian este fenómeno. Vamos a ver que el análisis va a estar orientado a el ordenamiento económico financiero y su vinculación con los cambios tecnológicos. ¿Qué quiere decir? Cómo la economía se va modificando, cómo las finanzas se van modificando a raíz que la tecnología va incorporando nuevas herramientas. Después vamos a tener los aspectos culturales y la pérdida de las identidades que constituyen un Estado-nación. Esto es algo fundamental que vamos a ver varias veces en el texto. Cómo el hecho de una cultura masiva, una cultura global, donde todos quieren lo mismo, donde todos miran lo mismo y tienen las mismas ideas, tienen los mismos gustos, comparten la misma idea de persona, los mismos ideales, ponen en jaque, ponen en cuestionamiento la idea de un Estado-nación que en teoría se trata de reafirmar justamente el ser nacional y las identidades propias. Después vamos a tener la tendencia a la homogeneidad cultural que no es ni natural ni descentralizada. Acá hay algo muy importante, cuando hablamos de homogeneidad cultural nos referimos a lo que decía anteriormente con respecto a los Estados-nación. Al ver una cultura homogénea, una cultura que no se distingue, que no se separa entre características que distingan a uno de los otros, las cuestiones culturales se van modificando. Y dice, que esto es algo muy importante, esto no es algo ni natural ni descentralizado. La naturaleza humana tiende a identificar y a diferenciarse en distintos grupos sociales. Y no es desinteresada porque al haber una sola cultura, una sola línea ideológica de gustos e ideales, es mucho más fácil para este mundo global el poder controlar quizás cuestiones referidas a la manera de pensar, la manera de consumir y la manera de vivir. Y finalmente volvemos con la dimensión política que establece qué sucederá con los estados en base a su territorio y soberanía. Volvemos a este concepto. Los estados hoy en día, ¿cómo definen su soberanía? ¿Cómo definen aquello que les corresponde a ellos, sus fronteras? Si estamos dentro de un mundo global, de un mundo donde constantemente todo parece que está sucediendo al mismo tiempo y en un mismo lugar. Pasamos de la visión de las ciencias sociales a la visión académica, al concepto académico que, como vemos ahí abajo, dice que es la versión más utilizada y estudiada a la hora de analizar la globalización. Y acá vemos que se define a la globalización como la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Tiene que ver un poco con lo que hablábamos anteriormente, empresas que no solamente producen en el sitio en el que están, sino que van más allá de ello. Y detrás de esta definición vamos a encontrar una dimensión económica. La dimensión económica va a plantear que los principales actores son las empresas transnacionales y la noción de extraterritorialidad.
Cuando hablamos de empresas transnacionales, hablamos de lo que venimos hablando recientemente, empresas que están en un lugar y tienen sucursales, sedes en diferentes lugares del mundo que producen exactamente lo mismo. Y cuando hablamos de la noción de extraterritorialidad, nos referimos a que quizás se percibe que hoy en día no hay una noción de un lugar físico donde transcurre todo. Hay la noción de que un país, de que una nación, de que un pueblo inclusive se tenga que desarrollar constantemente en contacto con otras culturas, en contacto con otras ideas, en contacto con otros productos, en contacto con otra manera de ver el mundo. Y la territorialidad concentrada, dividida y segmentada parece que va desapareciendo. Vamos a pasar ahora al concepto que establece Eric Hobsbawm, que es uno de los autores que vamos a ver en este texto, y establece que se ha producido un efecto político y cultural generando un mercado libre y carente de controles. Esto es algo fundamental porque la globalización no solo va a ser una cuestión que modifica las comunicaciones y que modifica la manera de consumir, sino que también va a modificar la política y la cultura. La gente va a aprender, se va a formar, va a desarrollar su pensamiento y sus ideas desde otro lugar. Y la política, que tiende a tener barreras de protección nacional, no va a poder hacer el mismo trabajo que realizaba años antes porque tiene que afrontar estas nuevas problemáticas. Y todo esto se realiza en un mercado libre y carente de controles, donde nadie dice qué se debe hacer, qué no se debe hacer, y donde prácticamente todo está permitido. Después, este autor va a combinar los aspectos económicos, políticos y culturales y va a definir que esto impacta sobre los distintos ámbitos de la vida humana, trascendiendo los estados-naciones. Es una fuerza dominante y dinámica que transforma a la par que sucede. Quiere decir que la globalización va transformándose. El concepto clave de la globalización es algo que hay que perseguirlo en el tiempo, porque año a año se va modificando, va cambiando las estructuras y por eso es necesario estudiarla a la par que va evolucionando. Para finalizar, se plantean dos versiones que estudian y analizan la globalización que después vamos a ver en mayor profundidad. En primera instancia tenemos una visión positiva que establece que la globalización, si es bien implementada, bien utilizada, es algo positivo porque genera amplias oportunidades. Es una visión muy simplista que no tiene una profundización en su estudio. Y después vamos a la visión negativa, que también sostiene Hobsbawm, que establece que se perjudica a los más indefensos. Se ha incrementado el nivel de desigualdad, solo los más ricos que tienen empresas competentes en el mercado mundial y los trabajadores altamente calificados se benefician. ¿Qué quiere decir? Que la desigualdad sigue existiendo. Este modelo cultural donde todos somos iguales es en realidad un poco falso, porque todos somos iguales, pero todos somos producto de lo que imponen aquellos dueños de las grandes empresas y, por lo general, quienes están detrás de lo que se produce en esas empresas no suelen ser los trabajadores comunes con una formación básica, sino que lo que se busca hoy en día es un trabajador altamente calificado, que sepa de tecnología, que sepa de informática, que sepa de un montón de cuestiones que termina desplazando. Cuando es más calificado el trabajo, hay muchas más personas que no pueden acceder a él. Y cuando es más limitada la cantidad de personas que tienen el poder empresarial, es muchísimo más amplio el número de personas que quedan afuera de esta posibilidad. Y cerrando esta parte, se definen cuáles son los elementos que permiten a la globalización. En primera instancia, la integración económica y financiera y la planificación de la producción distribuida en el mundo. Cuando hablamos de elementos que permiten a la globalización, nos referimos a qué cosas hacen que la globalización esté transcurriendo. Esta es la primera instancia, una integración económica y financiera, que todo lo que sucede en un país dependa de lo que suceda en otro y en otro y en otro. Una economía en bloques, una economía entre regiones, donde un solo país no toma las decisiones, sino que tiene que aliarse con otros países de manera estratégica para poder producir. Y por último, establece la revolución tecnológica permanente. La constante actualización de información, de datos, de herramientas y demás permite que la globalización sea constante, que las estrategias de comunicación, que las estrategias culturales que van a marcar la manera en que nos comunicamos y nos relacionamos con los demás estén permanentemente actualizadas, que haya siempre la creencia de que la globalización es toda novedosa constantemente. Vamos a ver ahora el ejemplo de la producción de la muñeca Barbie y cómo intervienen diferentes actores de todo el mundo. Un ejemplo de producción global es la famosa muñeca. Su plástico y su pelo provienen de Taiwán y Japón. Su montaje inicia en Filipinas y se sigue en Indonesia o China. Los moldes son de Estados Unidos. Allí se le realiza el último toque de pintura antes de salir a la venta.
Todo este proceso sirve para obtener una producción en masa y al menor costo posible. En este proceso se observa cómo se globaliza la producción de bienes y el empleo. Vamos con el siguiente subtítulo, otras definiciones de globalización. Vamos a encontrar nuevos actores, en este caso Mazot, que va a definir a la globalización como una fuerza al acecho en el capitalismo, que fruto de la mundialización y de la revolución tecnológica de la informática y de las telecomunicaciones, ha modificado la realidad, suponiendo el fin de cualquier política autárquica y el cuestionamiento de la distinción entre economía local y mundial. A lo que se refiere en esta definición, el autor quiere decir que la globalización es parte del capitalismo, el capitalismo histórico que viene sucediendo con la producción en masa, con la explotación de algunos sectores de la sociedad. Este autor lo que hace referencia es que el capitalismo sigue sucediendo y dentro del capitalismo hoy se encuentra este esquema de globalización que no es más que una extensión del mismo capitalismo. Y toda la tecnología, toda la informática, todas las comunicaciones que tenemos hoy en día van a imposibilitar que una política nacional pueda llevarse por sus propios medios, sea autárquica, se pueda abastecer a sí misma. Ya no se pueden abastecer a sí mismas las naciones porque dependen permanentemente de las otras naciones. Por tal motivo se empieza a cuestionar la economía local frente a la economía mundial, si es necesaria la integración, si no es necesaria la integración, si aquellos países que no se integran en la economía mundial van a quedar desplazados frente a aquellos países que optan por integrarse dentro del esquema mundial. Y cuando nos referimos a la integración económica, aparece el aspecto que analiza cómo es el mundo económico global. Y acá vemos que la economía global se mueve de manera similar. Cuando hay crecimiento todos crecen y cuando hay recesión, cuando la economía va hacia atrás, cuando no se puede generar desarrollo, todos la padecen, todos sufren las crisis económicas y suelen ser cíclicas. Esto genera un riesgo económico global, de manera que vuelve a los mismos conceptos, la política autárquica empieza a retroceder, no tiene manera de desarrollarse, no tiene manera de poder ejecutarse libremente, por eso debe pensar permanentemente cómo integrarse en la economía mundial, en la economía regional, sin perder la calidad de vida de sus ciudadanos. Seguimos ahora con otro autor que sigue desarrollando el concepto de revolución tecnológica permanente. Acá establece que la comunicación, el transporte y los viajes se han vuelto masivos y accesibles, a menor costo para las multitudes más pobres del mundo. Todas las personas desean lo que han oído hablar o han visto a través de los nuevos medios que impulsan sus necesidades y deseos. Esto ha creado una comunidad global homogeneizando los mercados. El autor Levitt establece justamente que las comunicaciones, la tecnología, ha hecho que todas las personas del mundo, sin importar sus posibilidades económicas, tengan acceso a lo que está de moda, por lo menos de manera visual, y deseen y quieran aquello que en todo el mundo se considera como necesario. De esta manera, las tecnologías de la comunicación van moldeando nuestra manera de querer, nuestra manera de desear aquello que a nosotros nos gusta, aquello que nosotros quisiéramos hacer, y se crea una cultura homogeneizada, una cultura homogénea, donde todo parece ser igual, donde no hay distinciones, donde no hay grupos sociales que quieran determinadas cuestiones. Esto es producto de la revolución tecnológica permanente. Todos quieren tener el último celular, todos quieren tener el último invento de la tecnología, y más allá de que todos los quieran tener, todos están al tanto de que exista. Y esta revolución tecnológica se plantea sobre dos ejes fundamentales. El primero, que venimos desarrollando, son las telecomunicaciones, que permiten cambios en la organización económica y el surgimiento de nuevas empresas tras el proceso de economía compartida o uberización, que lo vamos a ver más adelante, pero que son producto de una nueva economía a través de las comunicaciones con alta tecnología que hoy en día todos tenemos. Y en segunda instancia vamos a tener a las biotecnologías, que tienen que ver también con el desarrollo tecnológico, que modifican el rendimiento y el costo de los cultivos, modificando la industria de la alimentación. Acá también se modifica a la sociedad, porque antes, para poder tener un choclo, por poner un ejemplo, tenías que esperar determinada época del año cuando era propicio cultivar, cuando era necesario cultivar el choclo porque ya estaba maduro y ya era apto para su consumo. Hoy en día, a raíz de las biotecnologías, puedes tener un choclo durante todo el año. Un choclo más resistente, un choclo que no tiene parásitos, un choclo que permanentemente va a estar disponible para cuando las personas lo necesiten. Y esto de alguna u otra forma modifica las estructuras de la alimentación porque podemos consumir lo que querramos en el tiempo que querramos, y esto también tiene un impacto en el corto y en el largo plazo dentro de la vida humana.
La aparición de servicios que conectan oferentes con clientes sin intermediarios simplificó procesos y abarató costos. Sin embargo, se perjudicaron los antiguos oferentes tradicionales del servicio. El servicio de transporte Uber operó junto con compañías de servicios similares bajo una zona gris de vacíos legales. Choferes de taxis y remises se manifestaron y se opusieron a estas empresas. En 2016, luego de la disputa con Didi Chuxing de China, se pactaron reglas, como por ejemplo no operar por debajo de los costos del servicio para así no acaparar toda la demanda. Otro conflicto de estas empresas se desarrolló ya que las mismas utilizan datos personales de los clientes sin el debido consentimiento, la geolocalización en tiempo real y el acceso a las tarjetas de los usuarios. Informaciones privadas que pueden ser robadas y mal utilizadas. Los poderes públicos y la política deben actuar para proteger y regular los datos individuales y privados de la sociedad. Estamos ahora en el subtítulo de los países y la globalización. Vamos a analizar ahora el índice de globalización para ver qué aspectos mide en los países para poder entender cuáles están más globalizados que otros. En primera instancia vamos a tener la globalización económica, que indaga sobre flujos económicos, inversión extranjera directa, barreras a la importación, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver fundamentalmente por cómo un país desarrolla su economía dependiendo de las relaciones exteriores o simplemente valiéndose de sus relaciones interiores. Si tuviese unas fuertes barreras a la importación, quiere decir que es un país poco globalizado porque permite el desarrollo de la producción local, no necesita depender de la economía que se va realizando afuera. Lo mismo con las inversiones y lo mismo con los flujos económicos. ¿Qué países le dan crédito? ¿Cuáles no? Si los acepta, si no los acepta, etcétera, etcétera. Después tenemos la globalización social, que contempla datos sobre contactos personales internacionales, tráfico internacional de información y acercamiento cultural. ¿Qué va a analizar esta cuestión? Justamente las tecnologías de la comunicación que nosotros tengamos. Si tenemos un celular que nos conecta con el otro lado del mundo, una computadora que nos conecta con el otro lado del mundo, y si nuestra cultura, si nosotros siendo argentinos, en vez de ver Super Hijitus, miramos Dragon Ball Z, por poner un ejemplo, quiere decir que de alguna u otra manera estamos conectados con otras culturas más allá de la cultura nacional. Y al estar conectados con otra cultura, somos parte del esquema de la globalización. De esto se va a encargar de medir el índice de globalización en su segmento social. Y finalmente la dimensión política, datos sobre embajadas en los países, participación en organismos multilaterales y tratados internacionales. ¿Cuántos convenios regionales, cuántos bloques, en cuántas organizaciones internacionales participa determinado país? Mucho, poco, nada, no participa. Esto va a medir la dimensión política. Cuando más relación haya hacia afuera de las fronteras, más globalizado va a estar ese país. Vamos al subtítulo del impacto en las sociedades-estado. Vamos a ver que acá hay tres dimensiones que se van a poner en jaque a la hora de analizar cómo debe ser la política hoy en día. Vamos a analizar estas tres dimensiones que van modificando la estructura de los estados y como vemos ahí abajo vamos a encontrar que territorio, nación y cultura como elementos distintivos de un nosotros frente a los otros se pierde dentro del mundo global. Esto es algo fundamental, las ideas culturales, las ideas de nación, las ideas de defender los intereses nacionales se van perdiendo. Si está todo compartido, si todo parece salir de un mismo lado, es muy difícil sostener estas ideas. Lo regional y lo global desplaza poco a poco lo nacional. Tiene que ver con lo que decíamos anteriormente. El hecho de estar en una región, el hecho de estar en un mundo global, va perdiendo el interés de defender aquellas cuestiones que son parte del patrimonio cultural de un territorio, de una nación. Y finalmente se establece que los procesos de desterritorialización ponen en discusión el rol del Estado. La política debe buscar nuevos instrumentos de acción para resolver sus conflictos y asegurar su legitimidad. Esto es sumamente importante. Si hay un esquema donde el territorio no importa, donde la idea cultural de nación no importa, donde todo parece parte de lo mismo, ¿cuál va a ser la función del Estado? ¿Cuál va a ser la función de la nación? Que tiene que velar por los intereses de sus ciudadanos, que tiene que velar por preservar la región, por preservar sus fronteras, por cuidar esas cuestiones que hacen a sus recursos, a las cuestiones particulares que los definen. Si no existen esas cuestiones particulares, si no existe esa defensa de la soberanía del territorio, ¿cuál va a ser el rol y cuál va a ser la legitimidad del Estado-Nación?
Cuando hablamos de legitimidad queremos decir cuál va a ser la función, cuál va a ser la necesidad de que ese Estado esté, de qué nos va a defender, cómo nos va a defender, por qué nos va a defender. Vamos a ver en el siguiente video cómo esto cobra un sentido importante. Empecemos reconociendo que necesitamos un cambio. Quiero aclarar, para que no haya malos entendidos, que hablo de los problemas comunes de todos los latinoamericanos y en general también de toda la humanidad. Problemas que tienen una matriz global y que hoy ningún Estado puede resolver por sí mismo. Ante esta realidad globalizada, han surgido diferentes bloques regionales. El 1 de enero de 1994 surgió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, integrado por Canadá, Estados Unidos y México. Su objetivo era el de eliminar las barreras arancelarias para el comercio, la resolución de disputas y un compromiso enfocado a la protección del medio ambiente y acuerdos en relación a la cooperación laboral destinados a la ampliación efectiva de leyes y regulaciones. La intención de Estados Unidos fue expandirse al resto de Latinoamérica en un gran acuerdo comercial y financiero llamado ALCA, Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Sin embargo, no tuvo éxito, ya que encontró un freno a principios del siglo XXI. El Mercado Común del Sur nace en 1991 a partir del Tratado de Asunción, integrado por la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia, tiene como principales objetivos, además de la construcción de bloques comerciales, la defensa de las libertades fundamentales y los derechos humanos, la protección del medio ambiente, el combate a la pobreza y el desarrollo económico y social buscando mejores niveles de equidad. La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América nace en diciembre de 2004. Inició con Venezuela y Cuba, con la propuesta de una integración y unión de América Latina con el Caribe. En 2006 se incorpora a Bolivia y propone el Tratado de Comercio de los Pueblos, instrumento de intercambio solidario destinado a beneficiar a los países miembros. Creada en 2011 por Chile, Colombia, México y Perú, tiene la iniciativa de la construcción de un área integrada con base en la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, a fin de lograr mayores niveles de bienestar y reducir los niveles de desigualdad socioeconómica. Integrado por Italia, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, nació en 1973 a partir de la crisis del petróleo. Su objetivo es discutir y proyectar políticas globales, que no son obligatorias cumplirlas y que cada país decide si las obedece o no. El G20 se inicia en 1999 en una reunión de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales. Nacido en el 2009, en un principio lo integraron Brasil, Rusia, India y China, y en 2010 se agregó la República Sudafricana. Su objetivo es poner en discusión nuevos caminos de desarrollo económico, promoviendo, entre otras prioridades, la reforma de las instituciones financieras. Busca también trabajar en la creación de una nueva moneda que funcione como reserva mundial y que le dé estabilidad y previsibilidad a las transacciones comerciales y financieras, naciendo así una alternativa al dominio del dólar. Y ya para cerrar vamos a ver el último subtítulo que tiene que ver con las visiones críticas de la globalización y vamos a ver que algunas de las visiones críticas se desarrollan a raíz de la perspectiva latinoamericana. Esto es importante porque aquellos autores que son de Latinoamérica o analizan la cuestión de la globalización desde el punto de vista de Latinoamérica van a encontrar que es uno de los países que más padece estos esquemas de globalización al no tener las industrias y la tecnología necesaria como para poder hacer frente a estos esquemas. Suelen ser actores que terminan padeciendo todas estas problemáticas que se van generando a raíz del mundo global. En primera instancia vamos a ver lo que plantea Saxe Fernández, que dice que se ha profundizado la dependencia externa de la mayoría de los países. Siguen existiendo mecanismos que refuerzan la sujeción de países emergentes a través de deudas externas contraídas con organismos de crédito como el FMI y el Banco Mundial.
y la presencia del capital financiero y sus condicionamientos al momento de invertir. Esto es algo fundamental. Los grandes poderes económicos, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, organismos de crédito internacional y de financiación internacional, ponen condiciones a los países latinoamericanos. Si un país de Latinoamérica va a pedir un préstamo al Fondo Monetario para generar desarrollo en su tecnología, se va a encontrar con la realidad de que rápidamente no lo va a poder hacer, porque cuando empieza a generar crecimiento, empieza a generar riqueza a través de sus recursos naturales, se va a topar rápidamente con que estos organismos de crédito le van a imponer condicionamientos económicos. ¿Qué quiere decir? Que les va a imponer de qué manera tienen que administrar ese dinero que le prestaron. No puede agarrar un país un préstamo del Fondo Monetario Internacional e invertirlo en cultura, invertirlo en industrialización, en tecnología. Inmediatamente el Fondo Monetario le va a decir, no, lo tenés que invertir en esta cuestión y después, inmediatamente después, me vas a tener que empezar a pagar los intereses que se han generado desde que te di este préstamo. Esto quiere decir que se crea una falsa ilusión de países que apoyan el crecimiento de otros, cuando en realidad solo refuerzan la dependencia, solo refuerzan que estos países no puedan autodesarrollarse con sus propios destinos, con sus propios recursos, porque después de los préstamos vienen las deudas externas y estos países latinoamericanos se ven obligados a pagar esas deudas y a la hora de pagar esas deudas ponen en jaque sus propias economías y por este motivo terminan padeciendo los efectos de la globalización. Después tenemos a Collao, que establece que el comercio libre no deja de profundizar la dependencia al entregar valor hacia las economías centrales. ¿A qué nos referimos con entregar valor en un esquema económico? El valor está relacionado con lo que es el trabajo. Dentro de este esquema mundial, solo los países con los principales recursos pueden trabajar estos productos y pueden ser los que deciden qué es lo que van a realizar. Y de esta manera crean valor en sus economías, crean valor en sus trabajadores y crean valor en sus empresas. Los demás países solo tienen el rol de ser proveedores de materia prima o mano de obra barata. No pueden decidir más allá de eso. Y finalmente tenemos la visión de Samir Amin, que es de Egipto, que establece que hoy día existen 5 monopolios: la tecnología, los flujos financieros, los recursos naturales, los medios de comunicación y las armas de destrucción masiva. Y además dice que Japón, Estados Unidos y la Unión Europea son los que concentran en su mayor cantidad estos monopolios y de esta manera ejercen una hegemonía mayor y más firme. Cuando hablamos de hegemonía nos referimos a unos pocos que establecen el poder, cómo tienen que ser las cosas, cómo tienen que resolverse, cómo va a ser la economía, cómo va a ser la producción y demás. Y este autor establece que estas 5 cuestiones son monopólicas. Aquellos que controlen ya sea la tecnología, como los medios de comunicación, o como las armas de destrucción masiva, los recursos naturales o los flujos financieros, van a tener un monopolio, van a tener una empresa para poder realizar aquello que quieran, aquello que deseen, y van a tener a todo el mundo a sus pies porque no van a poder generar la competencia necesaria como para poder hacer frente a esta realidad social. Y con este último apartado finalizamos con el texto en cuestión. Espero haberte ayudado con esta clase de apoyo y cualquier duda podés mandarnos un mensaje. Muchas gracias, saludos y éxitos.